Qué alegría estar aquí. Buenos días. Qué hermoso que podamos reunirnos en esta mañana y compartir y disfrutar juntos. No se oscureció la pantalla. Si algo se oscureció en el ambiente, no fue la pantalla justamente. Estamos felices de estar esta mañana con ustedes y poder compartir juntos la palabra del Señor. Estoy muy feliz, no sé si se nota. Estamos muy felices. Qué lindo que madrugaron también Carlos, Julio, verlos a los pastores Aldanas allí con nosotros esta mañana. Bienvenidos. Lindo de que estén aquí. Ellos son de Guatemala, son de Estados Unidos, son de Argentina, son de Brasil. Están en todas partes. Esos jóvenes son preciosos también. Le preguntaba al pastor días pasados y a la pastora que venían construyendo juntos aquí en la casa, y me mencionaron una palabra muy importante que es la palabra transformación. Y oraba al Señor preguntándole cómo puedo colaborar, porque sé el contenido, la fuente que nutre esta familia. ¿Cómo puedo colaborar en una palabra que tiene tanto peso espiritual y al mismo tiempo que requiere mucho entendimiento? Porque transformación es una palabra que puede dejarnos en muchos lados si no lo entendemos. Mucha gente ha sido transformada, pero en la dirección incorrecta. Ha sido transformada de sus propios esfuerzos, y eso produce frustración o apariencia. Pero pensaba en cómo poder colaborar esta mañana, que el tiempo que el pastor me cedió para poder servirles pudiera ser de edificación. Y la palabra que se me anexó fue la palabra conformación. Y quisiera unir estas dos palabras con ustedes, transformación y conformación. Escribí como para 10 horas de conferencia. Lo que vamos a tratar de hacerlo es traerlo en 50 minutos, pastor. Pero escribí para poder dejarle también algún recurso, si lo considera útil, al pastor, porque la expresión que me vino a la mente y al corazón es cómo la transformación es individual, pero la conformación es corporativa. Somos transformados individualmente para ser conformados corporativamente. Y son dos expresiones que necesitamos considerarlo muy claramente, porque la transformación es personal, pero la conformación es corporativa. Y esto podemos mirarlo detenidamente a la luz de Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 12. Es una secuencia lógica muy real. Hay una lógica espiritual muy fuerte, que primero es la conformación de los hijos, para luego la conformación del Hijo, en Romanos capítulo 12. No son dos capítulos nada más aislados, hay una lógica espiritual. Solo que del capítulo 9 al capítulo 11 se abre una pequeña brecha, un pequeño paréntesis, donde Pablo quiere explicar acerca del llamado de Israel y lo que eso significa. Pero en realidad es como si tuviéramos que mantener como capítulo 9 el capítulo 12. Es como si el capítulo 9 fuera el capítulo 12 y el capítulo 12 fuera el capítulo 9. Si pudiéramos leer y sacar por un momento esos 3 capítulos, no porque no sean importantes, porque son trascendentales, pero para nuestra construcción, darle seguimiento al capítulo 8 y al capítulo 12 nos va a ayudar mucho. Cuando miramos el capítulo 8 de Romanos, y lo vamos a ver dentro de unos instantes, estoy solamente haciendo una pequeña introducción para saber dónde vamos a navegar los próximos minutos. En Romanos capítulo 8 vamos a descubrir cómo somos transformados como hijos de Dios. Pero en Romanos capítulo 12 vamos a ver cómo somos conformados a un solo cuerpo. Esta tarea es una tarea muy interesante y les ruego que, si tienen tiempo para considerarlo, estudien detenidamente Romanos capítulo 8, porque nos va mostrando cómo se desinstala al ser carnal y al ser huérfano, y cómo se instala al ser espiritual y al ser hijo. Lo que me impide disfrutar ser hijo es la carnalidad o los frutos de la carne.
Los frutos de la carne no solamente me impiden heredar el reino de Dios, como dice Gálatas 5:21. Los frutos de la carne me impiden disfrutar de ser hijo. Algunas personas no logran encontrar esa plenitud de ser hijos de Dios porque todavía no han entendido el valor que tiene renunciar a ciertas prácticas. Y esas prácticas carnales me están robando la plenitud de la gloria de ser hijo de Dios. Lo que pasa es que, como decía el pastor, no es lo mismo la vida cristiana que la vida en Cristo. La vida cristiana se asocia al cristianismo. Y la vida cristiana y el cristianismo no es la vida en Cristo. Es el hombre tratando de agradar a Dios. Es el hombre tratando con su fuerza de ser lo que Dios quiere, y eso es imposible. Yo no puedo ser un ser que disfrute el ser hijo de Dios si estoy tratando con mi fuerza de ser hijo. Porque yo arrastro un engendramiento diferente, una naturaleza diferente, así que voy a encontrar muchísimas batallas dentro mío. Pero arrojarme a la vida del Espíritu y permitirle al Espíritu que produzca en mí el Abba Padre, entonces me permite ser un hijo que disfruta a Dios. ¿Cómo disfrutar el reino? Porque la esencia del reino es altamente disfrutable. Estoy solo en la introducción, ¿sí? Los que me conocen saben que mi introducción dura 1 hora y cuarto. Y la predicación dura 15 minutos. Pero el reino es altamente disfrutable. El final de la experiencia del reino, porque el reino no consiste en palabras, sino en justicia, paz y gozo. El final de la experiencia del reino es mejor que Disney World. Y lo dije en inglés. Espero que mi traductor esté feliz de lo que está produciendo en mí. Disney World. Si una experiencia en un parque de diversiones, en un crucero, en una playa es extraordinario, imagínense en lo que es el reino. O sea, el reino no puede ser algo pesado. Si el final del reino es gozo, es algo disfrutable, a menos que algo me esté robando ese gozo. Y son las prácticas ocultas, son los frutos de la carne. Y Romanos capítulo 8 va a ponerle fin a la carne para que disfrute ser hijo. ¿Me explico? Romanos 8 le va a poner fin a la carne. Yo recuerdo que cuando empecé el camino del Señor, uno de los capítulos que más odiaba de la Biblia era Gálatas 5. Porque en Gálatas 5 aparecen todos los frutos de la carne. Y yo identifiqué que lo tenía todo. Yo sentí que era un espejo mío, que Pablo escribió hace 2000 años atrás de mí. Y no lo quería leer. Y siempre que abría la escritura lo leía. Y al principio quería yo vencer. Yo no voy a ser más así. Yo no voy a ser más así. Hasta que llegó mi Romanos 8. Y Romanos 8 dice que nosotros vencemos y hacemos morir a la carne por el Espíritu Santo. Y entonces, en lugar de luchar con mi fuerza, me arrojé al Espíritu. Y el Espíritu me enseñó el poder de la gracia. El Espíritu me arrojó a la gracia, que es la sustancia que destruye en mí los deseos carnales. Entonces me di cuenta que yo tenía que aborrecerlo, pero no luchar contra eso. Que tenía que aborrecer los frutos de la carne, pero no luchar contra algo que ya me tenía vencido. Necesitaba una fuerza superior que no estaba en mí y que debía recibir, y que era Cristo como la gracia viva de Dios destruyendo en mí los deseos de la carne. Y eso es extraordinario, porque es muy difícil llegar a conformar un cuerpo cuando hay tantas luchas personales. Los pecados personales, las crisis personales, las frustraciones personales, la falta de un gozo genuino
nos impide disfrutarnos como cuerpo y vivimos muy ensimismados. Vivimos pensando siempre en nosotros. Y ese egoísmo oculto, ese egoísmo que tal vez no me lleve a adulterar o que no me lleve a fornicar, pero que tal vez me está llevando a pensar solamente en mí, me hace olvidar que soy parte de una familia, que soy parte de un cuerpo y que mis luchas no solo son mis luchas, que mi tristeza no solo son mis tristezas, que mi alegría no solo es mi alegría, que ahora mi tristeza es la tristeza de todo y que mi alegría es la alegría de todos, porque ahora somos una familia. Así que vamos a ir trabajando sobre esto, ¿les parece? Romanos 8 y Romanos 12. Sé que voy a decir muchas cosas que ya los pastores hablaron y que los colaboradores hablaron, pero es bueno repetir porque eso nos afirma, y más si viene un argentino que todavía no está muy convertido, mejor todavía para poner en prueba a ver si lo que aprendieron está bien. Recuerdo una vez, el apóstol Juan les dijo a los hermanos allí en Córdoba, dijo: hermano, un día voy a traer un brujo para que les predique. Yo dije: no, el apóstol es capaz. Y dijo: voy a traer un brujo para que les predique, para ver si se dan cuenta que les está mintiendo. Porque quien entendió la verdad discierne la mentira. Así que el pastor me invitó a mí, que no soy un brujo, gracias a Dios, soy un hijo de Dios, pero para ver si ustedes entendieron algo en estos tiempos. Bueno, el título del mensaje, para que parezca un mensaje muy profundo, espiritual y glorioso, es de la transformación de los hijos a la conformación del hijo corporativo. De la transformación de los hijos a la conformación del hijo corporativo. Y acá voy a necesitar la ayuda de mi hijo. Adelante, Jonathan, está mi anteojo de leer. La verdad son los anteojos nuevos que mi esposa me va predicando y me va diciendo lo que tengo que decir. Entonces la voy escuchando a ella y parece que yo estuviera predicando. Pero si ella estuviera presente y les manda saludos, ella diría: Gustavo está predicando lo que yo le enseñé. Y como buen marido, ¿qué decimos? Amén. Así es. Empezamos, separé este mensaje en 3 partes. Veremos hasta dónde llegamos. La primera parte, transformación y conformación. La obra de Dios en nosotros es simultánea. Al mismo tiempo que nos va transformando, nos va conformando. Es simultánea. Todo lo que de mí se va transformando, es más fácil unirme a mis hermanos. Todo lo que de mí no se transforma es lo que me distancia de mi hermano. ¿Por qué experimentar esta transformación que Dios nos propone en esta estación? Porque sin una verdadera transformación nos miramos según la carne. Y no hay nada peor que mirarnos según la carne. Porque la carne está enemistada, porque la carne no discierne, la carne sospecha, porque la carne desconfía de todo. Pero lo que la transformación va produciendo es que todo lo que de mí se transforma es más fácil que se una con mi hermano. Porque lo que nos separa es la carne y lo que nos une es Cristo. ¿Tiene sentido? Ahora, dicho esto, aunque ambas están relacionadas, tanto la transformación como la conformación, no están enfatizando exactamente lo mismo, porque la transformación es interna, pero la conformación es en la imagen corporativa. Mientras la transformación va operando dentro de mí, la conformación va operando en nosotros. Así que la transformación es individual, pero la conformación es en conjunto. Y si puedo entender que este trabajo es simultáneo, puedo comprender algo más profundo todavía. El sueño más profundo de Dios es la expresión del Hijo corporativo o el cuerpo de Cristo, ¿está bien?
la expresión del cuerpo de Cristo. Ahora, déjenme mostrar esto en dos personas. Si una persona que congrega no es transformada y otra persona que congrega es transformada, ¿cuál es el riesgo que se corre? No es la transformación individual, es la expresión corporativa. Me conviene ser transformado para disfrutar a Dios y disfrutar su reino. Pero nos conviene ser transformado para poder expresar a Dios. En el pasado asumimos que la voluntad de Dios era individual. Y como asumíamos que la voluntad de Dios y el propósito de Dios era individual, no importa lo que haga el que esté al lado mío, lo que importa es que yo haga la voluntad de Dios. Pero cuando fuimos madurando y fuimos entendiendo, nos dimos cuenta que el deseo más profundo de Dios no es algo que tiene que ver conmigo, sino algo que tiene que ver con su iglesia, con su cuerpo. Comenzamos a entender entonces que ya no es solo importante que yo madure, sino que todos maduremos. No es que yo sea transformado, sino que todos seamos transformados. En el pasado, hasta en un matrimonio, el hombre quería ser transformado y la esposa no. La mujer quería ser transformada y el esposo no. Los padres querían ser transformados y los hijos no. Los hijos querían ser transformados y los padres no. Y como Romanos dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí, entonces pensábamos que el pensamiento no importa lo que haga mi esposa, o no importa lo que hagan mis padres, o no importa lo que hagan mis hijos. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que sí importa. Si queremos darle placer a Dios, si queremos que Dios se deleite entre nosotros, necesitamos todos juntos entender y asumir la responsabilidad de ser transformados. Si uno es transformado y el otro no es transformado, se retrasa la expresión del deseo de Dios de ver al cuerpo de Cristo. Entonces quiero pedirte que hagamos juntos un ejercicio con este entendimiento. Si puedes hacerlo, abraza a alguien que tienes al lado tuyo y dile, nos conviene ser transformados. La transformación no es por ministerio, es para darle placer a Dios. No, lo que pasa es que vos tenés el ministerio de, o vos tenés el ministerio, entonces a vos se te requiere más porque vos tenés el ministerio de. No, vos sos anciano, vos sos diácono, vos sos pastor, yo no. Entonces un esposo dice, bueno, yo tengo más responsabilidad porque soy pastor de ser transformado, mi esposa no es pastora, o mis hermanos no son pastores, o mi familia no es pastora, entonces no tenemos que ser transformados. No, es que la transformación no tiene que ver por el ministerio. La transformación tiene que ver por la conformación del cuerpo de Cristo. Pero para eso hay que desinstalar muchos pensamientos que produjeron que el cambio tenía que ver por asignación. No es por asignación, es para darle placer a Dios. Es para que Dios encuentre deleite en la vida de la iglesia. Hablemos de la transformación. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. La transformación es el cambio interior. Dice Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Esta transformación, ayer me hicieron una pregunta tan hermosa, yo voy a intentar dar la respuesta para ganar tiempo, pero me hizo una pregunta tan hermosa, fue el pastor Mario, y voy a responder rápidamente para ganar tiempo. La transformación es por contemplación. La transformación no es suficiente el deseo, las lágrimas, el ayuno. La transformación no tiene que ver tanto con actividades que nosotros hagamos. La transformación comienza con la contemplación. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer. Mi oración es quiero conocer. Y el elemento para conocerle es la palabra. La forma para conocerle es congregar. La forma para conocerle es reunirnos. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es individual, el conocimiento es corporativo.
No importa cuánto llore en casa, o cuánto adore en casa, o cuánto cante en casa. La transformación nunca es personal, siempre es corporativa. Acompáñenme a leer 2 de Corintios 3:18, pero ahora completo, si les parece. No habla de manera personal e individual. ¿Cómo comienza el pasaje? Por tanto, nosotros todos, yo lo pido en lo secreto, pero Él se revela en lo público. El mejor lugar para conocer al Señor es cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos, Él se da a conocer, y lo que conocemos cuando congregamos hay que trabajarlo en casa. Dios no tiene citas personales. Su cita es corporativa. Cuando nos reunimos, Él se revela. Y lo que hacemos en casa después es trabajar lo que Él se reveló corporativamente. Hay personas que dicen, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, no necesito congregar. ¿Para qué voy a congregar si yo ya tengo a Cristo? Y en Cristo lo tengo todo. Y nos olvidamos que Él no se revela personalmente, que Él se revela corporativamente. ¿Se dieron cuenta que todas las llenuras del Espíritu Santo en el libro de los Hechos siempre fue cuando estaban reunidos? Hay una participación de Él, hay una revelación de Él, hay una impronta de Él, hay una obra de Él, puntualmente cuando estamos todos. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. No es uno, no son dos, no son tres. Ahora todos juntos le estamos mirando. Bendito sea Dios por esta obra de transformación en nuestro interior. En este proceso donde todos le estamos mirando, donde quitamos nuestros ojos de toda distracción, comienza un proceso de transformación interior. Nuestra mente cambia, nuestras motivaciones cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestras intenciones cambian, porque se está renovando la sustancia de nuestro interior. Es tan glorioso conocerle porque no nos damos cuenta en qué momento algo de Él se nos pegó. Pero tengo una buena noticia para darte. Esa santidad de Él que se te revela se vuelve real en tu vida. Esa paz de Él que se te revela, esa paz es la que comienza ahora a gobernar tu vida. Porque es por contemplación que nosotros somos transformados, no por esfuerzo. Hemos sustituido prácticas personales por la vida corporativa. Y Dios nos está trayendo de nuevo a la importancia de la vida corporativa. Quiero mostrarte algo. El huérfano se esconde, el huérfano se aísla, el huérfano se excluye. La carne me hace esconderme, pero la vida del Espíritu me expone a la vida corporativa. Tengo que identificar cuando no tengo deseos de congregar, porque los deseos de congregar no tienen que ver con problemas. Los deseos de no congregar tienen que ver con que el huérfano quiere volver a casa. Y me refiero aquí adentro. Porque el Espíritu ama congregar. El Espíritu sabe que cuando nos reunamos, Él será revelado. Por eso nuestro Espíritu quiere congregar. No tiene que ver con más obligaciones, más culto o más reuniones. Tiene que ver con un anhelo profundo de querer conocerle más. La transformación habla de una obra interior, pero la conformación es diferente. Porque mientras la transformación va pasándome a mí, la conformación nos va pasando juntos. Cuanto más Pedro es transformado, más José es transformado, más María es transformado, más Simón es transformado, que comienza a verse una imagen más clara de Cristo. Cuando alguien deja de ser transformado, lo que se atrasa es la imagen de Cristo. ¿Pueden ver en esta pared una imagen? Mírenla conmigo, por favor. Cuando cada miembro es transformado, la imagen se vuelve más nítida. ¿Cómo se llama este barrio, pastor, esta ciudad? ¿Cómo? Pero yo hablo inglés. North Miami Beach. Tantas películas de Miami Beach tenían que funcionar algún día. Bueno, volvamos.
Entonces, somos miembros de un cuerpo. La imagen para Norma y Amy Beach se vuelve más clara de Cristo si todos somos transformados. Pero resulta que una hermana dice, yo no, y un hermano dice, yo no, otro hermano. ¿Qué es lo que se retrasa en la ciudad? La imagen de Cristo. Mientras la transformación es con cada miembro, la conformación es la imagen. ¿Tiene sentido? Entonces la imagen aparece, quiere decir que estamos siendo conformados al Hijo. La imagen desaparece, quiere decir que se está demorando la transformación de los santos. A veces puede haber muchas iglesias en una ciudad y poca imagen. Pero para que haya una gran imagen necesito más que un cartel con la imagen de Cristo. Necesito vidas transformadas. Cuanto más se transforma la vida, más clara es la imagen. ¿Tiene sentido? ¿Se entiende? Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 29, porque eso nos habla de lo que es el propósito de Dios. El propósito final de Dios es más que la transformación personal. Es que los muchos hijos sean transformados a la imagen del Hijo. Romanos capítulo 8, verso 29, y si Simón me ayuda, muchas gracias. Porque a los que antes conoció, también los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos transformados. ¿Dice así? No. Conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿cómo se llega a la conformación del Hijo? A la conformación del Hijo se llega por las transformaciones individuales. ¿Se va entendiendo? Vamos trabajando entonces este pensamiento que mientras la transformación es aquí adentro, ¿para qué? ¿Para qué necesito esta transformación? ¿Qué es lo que Dios quiere transformar de mí? Esto es simple, pero demasiado profundo. Es tan simple en la declaración, pero es tan profundo en el trabajo. La transformación es de huérfano a hijo. Si hiciéramos la lista de todos los autos, el único auto que no es corrupto es el automóvil. Después todas las expresiones de autosuficiencia, ¿sí? Autonomía, autoindependencia, son todas las expresiones de un ser huérfano. El huérfano no sabe pensar fuera de él. No es malo. Un huérfano no es malo. Lo que es mala es su vida. Un huérfano no tiene realidad presente de padre. Y a veces no es que no tenga padre. Un huérfano solo piensa en sí mismo. ¿Has conocido a un esposo que solo piensa en él? ¿O una esposa que solo piensa en ella? ¿O padres que solo piensan en ellos? ¿O hijos que solo piensan en ellos? No son malos, son huérfanos. Porque la orfandad, como no tiene un padre que piense por él, tiene que pensar él por él. Si yo no trabajo, no como. Si yo no me cuido, nadie me protege. Y comienzan todas las defensas del huérfano. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué es lo que es la transformación? La transformación es desinstalar al huérfano. El huérfano no rinde cuentas. El huérfano no expone su corazón, porque el huérfano creció autoprotegiéndose. Entonces no sabe exponerse, no sabe vivir en familia, no sabe compartir, no sabe llorar el lloro de otro, no sabe reír la risa del otro. Así que esta transformación es una obra que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo desinstalo? ¿Cuánto han descubierto alguna vez que eran huérfanos? A veces tengo que serles honesto, a veces identifico en mí ciertos patrones de pensamiento que necesito rechazar porque el huérfano que salió quiere volver. Y entonces necesito identificarlo para que no vuelva el desgraciado. Porque el huérfano hace que te compres un alfajor y lo escondas.
¿no? El chocolate y lo esconda. Y los que comen chocolate dietético también. Porque te hace pensar solo en vos. Antes uno pensaba en su zapatilla, ahora piensa en la zapatilla de todos los miembros de la familia. Hay un mensaje del apóstol Juan en esta, está espectacular, que se llama Juan son 8, ¿no? Que cuando uno quería comprarse una bicicleta de los hijos, ¿no? Y el apóstol Juan, siendo uno de los hijos, le decía, papá, comprame una bicicleta. Y el padre le decía, Juan, son 8. O sea, una bicicleta significa comprar para 8. Es buena el ejemplo para ahora. Aprender a pensar con mente. Pero el huérfano no piensa así. Ahora, ¿cómo Dios desinstala al huérfano? Porque ese es nuestro punto. Y tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que tú no puedes. Que por más que leas versículo bíblico de hijos, no puedes. Porque esta es una obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo desinstala al huérfano que opera en mí. Acompáñame a leer Gálatas capítulo 4, verso 6, si quieres hacerlo, por favor, y si no, que Dios tenga misericordia de ti. Gálatas capítulo 4, verso 6. ¿Puedo molestarle con un agua? Podría ser, perdóneme, es que me la dieron, pero la dejé abajo. Pedí, dice, no, que sigan llegando. No pregunto cuántos son, sino que vayan pasando. Gálatas capítulo 4, versos 6 y verso 7. ¿Lo tiene? Lo leemos juntos. Y por cuanto sois ¿qué? Soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, ¿qué es primero? ¿Ser hijo o que Dios envíe el espíritu de su Hijo y tenga este clamor? ¿Qué es primero? Ser hijo. La buena noticia es que tú ya no eres huérfano, pero hay que desinstalar al huérfano. No es un huérfano tratando de desinstalar a un huérfano, es un hijo intentando desinstalar a un huérfano. Tú ya eres hijo, pero hay pensamientos del huérfano que hay que desinstalar. Ya eres hijo. Dile a alguien que tenga cerca tuyo, ya eres hijo. Pero hay pensamientos del huérfano. Aquí es donde Pablo dice, despojaos del viejo hombre, que sería correcto decir, despojaos del huérfano. Porque el viejo hombre es un huérfano. Ahora, ¿cómo lo despojamos? ¿Qué herramienta tengo que hacer? 44 días de ayuno, 24 días de oración, 33 vigilias, 4 encuentros de intimidad con Dios para ver si esto se desinstala. No, esto lo hace el Espíritu Santo. Dios envió al Espíritu de su Hijo dentro de mí. ¿Para qué? Para que yo viva coherente con lo que ya soy. Es la obra del Espíritu Santo. Enséñame a orar, Espíritu Santo, porque yo oro como huérfano, pero Él ora como hijo, porque envió el Espíritu de su Hijo dentro de mí. Yo oro necesidades, Él ora plenitud. Yo oro lo que me falta, Él ora para que mis ojos sean abiertos y pueda ver que yo ya lo tengo todo. Hemos escrito un material, está a su disposición, pastor, para el cual el SEAP, que se llama Orando desde el Espíritu del Hijo. Porque nosotros no oramos desde nuestra necesidad. Nuestra única necesidad es ver lo que ya tenemos, es ver lo que ya somos. Ya somos hijos y ya lo tenemos todo. Pero el huérfano que opera en mi mente me dice todo lo contrario. Y ahí viene la renovación del entendimiento para alinear mi mente con la realidad en mi interior. Dice el verso 6 de Gálatas 4, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y acá explica la razón. Dice el verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo.
Así que si no puedo verme como hijo porque estoy viviendo como huérfano, me impide ver que ya soy heredero. Y me impide disfrutar de la herencia. Esto lo vamos a ver ahora, si quiere buscarlo conmigo, en Apocalipsis 21:7. ¿Quiere buscarlo conmigo, por favor? Apocalipsis 21, verso 7 y verso 8. Hijo heredero. Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. ¿Lo tiene? Lo leemos juntos, por favor, si quiere hacerlo en voz alta. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Mi hijo. Esto no está hablando para el futuro, está hablando después de la cruz. Y dice el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es la muerte segunda. Porque la primera muerte no es la biológica. Pero para eso necesitamos quedarnos aquí por un momento, por favor. Después de la cruz, Dios cumplió esta palabra. Pero se nos dice que nosotros tenemos que vencer a algo. Porque dice, al que venciere, heredará todas las cosas. ¿Y yo qué seré? Su Dios, y él será mi hijo. No es que Dios está reservándose la herencia. Y no es que Dios está reservando su paternidad para los vencedores. Escuchen. No es que Dios está diciendo, si tú no vences, yo no te lo puedo dar. Si tú no vences, no serás mi hijo. No, lo que está diciendo es, si tú no vences, tú no puedes disfrutar de mi herencia. Y si tú no vences, tú no puedes disfrutar de ser hijo. Si tú no vences, no puedes. No es que yo no quiero. Tienes que vencer. Y entonces vamos a estar, ¿a qué cosas tengo que vencer? Verso 8. ¿Cuáles son las cosas que tengo que vencer? Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y entonces te hace una lista de las prácticas de la carne. ¿Me siguen? Entonces, ¿quiénes no pueden disfrutar de la herencia? ¿Quiénes no pueden disfrutar de su paternidad? ¿Quiénes no pueden disfrutar de ser hijos? Los que practican los pecados de la carne. Los que viven bajo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Vamos a leer ahora rápido Gálatas capítulo 5, verso 19. Porque la Biblia se explica con la Biblia, ¿no? Gálatas capítulo 5, verso 19. Mantenga la idea, hijo, herencia y victoria. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Lo leemos juntos, ¿les parece? Dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Quieres leerlo en voz alta ahora? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? Los que practican tales cosas no pueden disfrutar de ser hijos. Y no pueden heredar el reino de Dios. Así que hay que vencer tales cosas. Acompáñeme a leer otro pasaje que es muy importante, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9 en adelante. Dice Primera de Corintios capítulo 5, verso 9 en adelante. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, no hay problema con los fornicarios de este mundo.
Y no es que no lo haya, por eso dice no absolutamente. Para que no nos vayamos ahora al boliche a juntarnos con los fornicarios. Pero dice, ese no es el mayor de los problemas. Dice el verso 10, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, y eso nunca fue ser creyente. No había que salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Porque decidió permanecer en esta situación. Y lo que daña es la conformación. Lo que daña es la imagen, lo que daña es la expresión. Y si la expresión se daña por el retraso de alguien que le cuesta ser transformado, no hay problema. Pero si la imagen se daña por un perverso que quiere vivir desordenado, entonces prefiero la imagen antes que al perverso. ¿Tiene sentido? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, porque él va a continuar el mismo pensamiento. Verso 9. Continúa el mismo pensamiento, pero miren qué fuerte es. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién es el que hace esta obra de victoria en nuestro interior? El Espíritu Santo. ¿Y quién me conecta con esta herencia? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo me dice, si yo no puedo operar en ti, si tú no me das acceso para que yo opere dentro de ti, aunque eres hijo, vives como huérfano. Aunque eres heredero, vives como pobre. Y aunque eres libre, vives como esclavo. ¿Cuál es el resultado final? Que la expresión del Hijo no se pueda manifestar. Y este tiene que ser la oración más fuerte de la iglesia en este siglo XXI. La oración más fuerte de toda la iglesia es que el Hijo sea visto corporativamente. No solo en mi vida, no solo en mi familia, no solo en mi congregación, sino de manera general. Porque en esa expresión entramos todos, porque en esa expresión el mundo verá la plenitud que opera en la iglesia del Señor. La iglesia no es un hospital, aunque tenga enfermos. La iglesia no es una cárcel, aunque tenga presos. La iglesia es la expresión visible del Hijo de Dios. Y no vamos a parar de desinstalar en nosotros, por el Espíritu de Dios, todo lo que sea necesario para que Él sea visto. Avancemos un poquito más en este entendimiento con la ayuda del Señor. Dijimos hace unos momentos que transformación y conformación ocurren juntas. Recuperamos el pensamiento de que la transformación es interna y la conformación es visible, es corporativa, es el trabajo que Dios hace en todos nosotros. Ahora déjenme mostrar 3 ejemplos de transformación interior. ¿Me permiten? Son 3 de muchos, pero 3 como para ayudarnos a trabajar un poquito el pensamiento de transformación. La transformación no es de un yo malo a un yo bueno. La transformación es de un yo bueno y malo a Cristo. Por esto esta canción que cantaban nuestras hermanas y que nos ministraron recién, no yo sino Cristo. Durante años una persona pensó que era transformada, si antes era mala y ahora era buena. Y el problema es que teníamos personas buenas que pensaron que nunca tenían que ser transformadas. Pero sea bueno o malo, yo necesito ser transformado,
Porque esta transformación es del yo bueno y malo a Cristo. La vida de Cristo transforma nuestro amor natural al amor divino. Ya no amo con mi amor natural, que se desgasta. Amo con su amor divino, que es eterno, incorruptible. Segundo, desde la vida de Cristo, renuncio a toda autosuficiencia y aprendo a depender de la suficiencia de Cristo. La semana pasada, el pastor Jonathan compartió la suficiencia de Cristo en Nueva York y lo trajo a todos los aspectos, incluyendo a la economía. Cómo la economía maneja los estados de ánimo de las personas, cómo las relaciones manejan el estado de ánimo de las personas. Si me ama me siento bien, si no me ama me siento mal. Pero la suficiencia de Cristo nos ayuda a vencer y a ser más estables y menos inestables. La vida de Cristo desinstala la autosuficiencia. La vida de Cristo me lleva a vivir más en la suficiencia de Cristo y en la vida más corporativa. La vida de Cristo transforma mi manera de pensar, sea buena o mala, y produce en mí la mente de Cristo. La vida de Cristo va transformando. Seguramente ya vieron esto, pero quería igualmente pasarlo por aquí para poder llegar al punto esencial que está en Efesios capítulo 4, verso 13. En Efesios 4:13 mi transformación no es contada como individual, sino como corporativa. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es el que nos transforma, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí viene la última parte para poder orar juntos. Y es que cuanto más logremos ver que la transformación sea de todos, entonces la expresión del varón perfecto será más real. Nadie individualmente puede expresar tal medida de perfección. Nadie. Él es tan perfecto que para una expresión tan completa se necesita a todos los miembros. Todos los que estamos aquí juntos, aún juntos seríamos insuficientes. ¿Qué fue lo que nos llevó, pastor, a este trabajo global llamado la PET? Que nos dimos cuenta que no sirve si funciona en José Cepaz, que es nuestra ciudad en Buenos Aires, que no es suficiente si esto funciona en Buenos Aires, que no es suficiente si esto funciona en Córdoba, o si esto funciona en Argentina, o si esto funciona en North Miami Beach. Nací para Estados Unidos. Que esto no funciona si solo pasa en Guatemala, que esto tiene que pasar en México, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Venezuela. Que esto funciona si comienza de alguna forma a entenderse que esta expresión es corporativa. Pero ¿cómo pensar que va a funcionar en el mundo si no funciona en mí? Pero luego de que funciona en mí, tiene que funcionar en mi matrimonio, y tiene que funcionar con mis hijos, y tiene que funcionar en mi familia. Pero me doy cuenta que no alcanza que funcione en mi familia. Bueno, que se pierdan todas las demás familias y que se salve mi familia. No. Por eso hay que llenarlo todo de Cristo. Y llenar todo de Cristo es progresivo. ¿Sabe qué? Esta casa no es pequeña, pastor. Esta casa no es pequeña, esta casa es global. Porque hay personas aquí que van a afectar otros territorios. Porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Me sumo a las palabras que los pastores vienen construyendo en esta semana sobre la casa. Es importante, la transformación es imprescindible. Pero si yo no soy transformado, no solo afecto mi vida,
afecto a mi familia. Si yo no soy transformado, no solo afecto mi vida, afecto mi matrimonio. Si yo no soy transformado, no solo afecto mi vida, no solo afecto mi matrimonio, no solo afecto a mis hijos, mis padres, afecto también a mis hermanos. Esto no se trata de que se salve cada uno como pueda. Esto se trata de que juntos expresemos la gloria de Dios. ¿Quieres levantar tus manos allí donde está? Espíritu Santo, gracias por reunirnos aquí y seguir abriendo los ojos de nuestro entendimiento para depositarnos en la plena confianza de tu obra en nosotros. Porque sí, Espíritu Santo, te necesitamos. Tú desinstalas desde el Hijo todos los pensamientos del huérfano que me hacen pensar solo en mí. Todos los frutos de la carne es el pensamiento hedonista, es el pensamiento del placer personal. No quiero encontrar placer personal fuera de mi matrimonio. No quiero encontrar placer personal fuera de la familia. No quiero encontrar placer personal fuera de mis hermanos en Cristo, Señor. Porque cada vez que pienso en mí, retraso la imagen de Cristo en la tierra. Enséñame a pensar corporativamente. Desinstala de mí todo pensamiento individualista. Enséñame a pensar como familia de la fe. Enséñame a ver cuánto afecta mi transformación a la congregación. Ya no solo te pido transfórmame por causa de mí. Transfórmame por causa de tu imagen en tu iglesia, Señor. Cámbiame. Cámbiame, te lo suplico. Libérame de mí mismo. Libérame de mis deseos, de mis placeres. Libérame de la búsqueda del éxito personal. Libérame, Señor, de todas las mentiras que me hacen pensar que me tengo que salvar a mí mismo. Que grite fuerte el Espíritu del Hijo dentro de nosotros. Que clama, Abba Padre. Que clama, Padre nuestro. Que se levante dentro de nosotros el clamor del Hijo, la oración del Hijo, la adoración del Hijo. Y que sea absorbido en nosotros cualquier identificación con ese huérfano que nos persiguió por generaciones. Y que hoy el Espíritu del Hijo me comprometa con mi hermano más que nunca. Que el Espíritu del Hijo me comprometa para servir a mi hermano, para servir a mi hermana, para la gloria de tu nombre. Puedes orar por alguien que tenga al lado tuyo y que todo lo que tú deseas que Dios haga contigo, ahora lo ores por tu hermano. Que todo lo que deseas que Dios haga contigo, ahora ruegues que Dios lo haga con él, que lo haga con ella. Padre, que el clamor del Hijo en mí me lleve al cumplimiento del orar unos por otros. Padre, te pido, te ruego y te suplico que dentro de lo posible se aceleren los procesos de transformación para que no se retrase la imagen de Cristo en la familia. Interviene en los hogares. Que todas las familias tengan en claro un solo deseo, que Cristo sea visto en nosotros. Señor, y que como familias reunidas en una familia superior podamos desear lo mismo. Oro por las mentes cansadas, oro por las mentes agotadas, oro por las mentes estresadas, oro por las mentes saturadas de una información basura, de una información chatarra. Oro, Señor, por la renovación de la mente para poder contemplar la hermosura y la belleza de Cristo y poder expresar en la tierra esa imagen gloriosa. Vivimos no para que nos vaya bien, ya nos va bien.
vivimos para que Él sea visto corporativamente. Muchas gracias.